A sus 54 años, Espinosa Paz volvió a ocupar los titulares del mundo del espectáculo con una sola frase: nos casamos. Nadie lo esperaba, nadie lo imaginaba, y sin embargo, el cantautor sinaloense lo dijo con una serenidad que dejó a todos sin aliento. En esta historia vamos a contarte cómo un hombre acostumbrado a cantarle al desamor terminó convirtiendo su propia vida en una canción de amor y valentía. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es la confesión más honesta de toda su carrera. Durante décadas, Espinosa Paz fue reconocido por sus letras melancólicas, por esa forma de convertir el sufrimiento en melodía, por su imagen de hombre reservado, firme e inalcanzable. Pero detrás de los aplausos, había una historia que nunca se había atrevido a cantar. Hasta hoy, todo comenzó en una conferencia aparentemente rutinaria. El público esperaba las mismas palabras de siempre, los mismos agradecimientos, los mismos temas musicales. Pero esta vez, Espinosa respiró hondo, tomó el micrófono y, con una voz firme, dijo: nos casamos, y él es el hombre de mi vida. En la sala se hizo un silencio absoluto. Nadie sabía si había escuchado bien. Él, acostumbrado a la discreción, estaba rompiendo todas las reglas que lo habían acompañado durante años. Nos casamos, repitió sin temblor en la voz. Él es la persona con quien quiero pasar el resto de mi vida. No hubo risas nerviosas ni risas incrédulas. Solo un respeto silencioso, un momento suspendido en el tiempo. Porque lo que Espinosa estaba haciendo no era una simple confesión amorosa. Era una liberación. Era el acto de un hombre que decidió, por fin, vivir su verdad sin miedo. Por un instante, la prensa no supo cómo reaccionar. Los flashes se detuvieron, los micrófonos quedaron quietos. Pero él siguió hablando con calma, como quien ya ha hecho las paces con su pasado. Durante mucho tiempo tuve miedo de decepcionar a la gente, de no encajar en lo que se esperaba de mí. Pero llega un punto en la vida en el que uno entiende que no se puede vivir escondido eternamente. Esa frase, tan simple y tan poderosa, fue el inicio de una revolución personal. Espinosa Paz, el mismo que había crecido en un entorno conservador, estaba abriendo su corazón ante el mundo. Detrás de esa sonrisa tranquila había años de silencios, de miedos, de noches en las que se preguntaba si algún día podría ser completamente libre. Y ese día, finalmente, había llegado. Gracias por ver este video y por acompañarnos en esta historia tan especial. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo los relatos más humanos y valientes del mundo del espectáculo. Y ayúdanos a seguir creciendo con tu apoyo. Lo que nadie sabía era que detrás de esa declaración había una historia profunda, tejida con amor, paciencia y valentía, una historia que comenzó de la forma más inesperada y que cambió para siempre la vida del artista. Y eso es justamente lo que te contaremos en la siguiente parte. Detrás de la serenidad con la que Espinosa Paz pronunció aquellas palabras había una historia larga, silenciosa y a veces dolorosa. Nacido en Angostura, Sinaloa, en un ambiente profundamente tradicional, Espinosa creció rodeado de los valores más conservadores de su tierra. Desde joven entendió que la imagen de un hombre debía estar asociada a la fortaleza, a la discreción, y sobre todo, a la heterosexualidad. Su talento para escribir sobre el amor lo convirtió en un ícono romántico, pero también en prisionero de su propio personaje. Durante años, su música hablaba de mujeres, de corazones rotos, de amores imposibles. Nadie sospechaba que, entre cada verso, se escondía una verdad que el cantante no se atrevía a confesar ni siquiera a sí mismo. Su carrera creció, llegaron los premios, las giras, el reconocimiento internacional, pero también el miedo, miedo a que su autenticidad destruyera lo que había construido con tanto esfuerzo. En más de una entrevista, Espinosa admitió sentirse agotado, no por la fama,
sino por el peso de mantener una vida dividida entre lo que era y lo que mostraba. Ser artista le había dado todo, pero también le había robado algo esencial, su libertad. Había momentos en los que me miraba al espejo y no sabía quién era. Diría más tarde. Era como si estuviera interpretando un papel que ya no me pertenecía. Esa dualidad lo acompañó durante gran parte de su trayectoria. En los escenarios, el público veía a un hombre seguro, con una voz firme y letras cargadas de pasión. Pero fuera de ellos, Espinosa vivía atrapado en el temor constante a ser juzgado, a decepcionar a sus fans, a perder la credibilidad que tanto le había costado ganar. Cada canción que escribía era una catarsis, pero también un refugio. A través de la música, intentaba reconciliar lo que su corazón le pedía con lo que la sociedad le imponía. Punto de quiebre llegó en silencio, como suelen llegar las verdades más profundas. Fue después de una gira extensa, agotadora, en la que Espinosa comenzó a sentir que ya no podía seguir sosteniendo la misma imagen pública. Las noches en los hoteles se hicieron más largas, las conversaciones con su guitarra más tristes. Había un cansancio que no tenía que ver con el cuerpo, sino con el alma. Uno se pasa la vida cantando verdades ajenas. Llega un momento en que necesita cantar la suya, confesó tiempo después. Poco a poco, ese deseo de sinceridad fue creciendo dentro de él, chocando con la estructura rígida del entorno que lo rodeaba. Muchos de sus colegas y amigos lo respetaban, pero pocos sabían realmente lo que llevaba dentro. Su entorno era un muro de sonrisas profesionales, pero también de silencios incómodos. En esa etapa de confusión, Espinosa comenzó a replantearse todo, su carrera, sus canciones, su vida personal. Fue entonces cuando el destino, sin avisar, le presentó a alguien que cambiaría para siempre su manera de entender el amor. Ese encuentro marcaría un antes y un después, no solo en su vida privada, sino también en su forma de concebir la música, la libertad y la felicidad. En la siguiente parte, descubrirás cómo aquel amor inesperado se convirtió en el impulso que lo llevó a romper con décadas de miedo y a abrir su corazón al mundo. Todo comenzó en un lugar donde Espinosa Paz no esperaba encontrar nada nuevo. Era un evento familiar, uno de esos compromisos que aceptó por cortesía, sin demasiadas ganas de conversar. Había pasado meses con la mente ocupada, cuestionándose su propio destino, y aquel día, simplemente, no tenía ánimo para socializar. Sin embargo, la vida suele sorprender justo cuando uno baja la guardia. Entre risas ajenas y conversaciones triviales, una mirada se cruzó con la suya. Fue un instante breve, pero suficiente para que algo se encendiera en su interior. Él era más joven, 10 años menor, con una presencia tranquila que contrastaba con la intensidad de Espinosa. No había pretensiones, ni admiración por la fama, solo una mirada honesta y una sonrisa que desarmaba. Comenzaron a hablar sin planearlo, sin esa tensión que suele aparecer cuando alguien se enfrenta a una figura conocida. Aquel joven no veía a Espinosa como al artista, sino como a un hombre más, con sus dudas y silencios, y eso, precisamente, fue lo que lo conquistó. Las primeras conversaciones fueron simples, sin promesas, sin máscaras, compartieron historias de vida, sueños y miedos, y poco a poco, esa conexión se fue transformando en algo más profundo. No hubo gestos grandiosos ni declaraciones dramáticas, solo la sensación, casi imperceptible, de que se estaban encontrando en el momento justo. Para Espinosa, acostumbrado a vivir bajo los reflectores, aquella naturalidad fue un alivio inmenso. Con el paso de los meses, la relación se volvió un refugio. Se veían lejos de los escenarios, en espacios privados donde podían reír sin preocuparse de quién los observaba. Cocinaban juntos, hablaban hasta el amanecer, caminaban sin rumbo, disfrutando de lo cotidiano. Esa rutina sencilla, Espinosa encontró algo que había perdido hacía años: paz.
Pero junto con esa felicidad también llegó el miedo. Sabía que si su historia se hacía pública, el precio podría ser alto. Por eso decidió proteger aquel amor, mantenerlo en silencio, como un tesoro frágil. No era vergüenza, era cuidado. Temía que los comentarios crueles, las burlas o las especulaciones dañaran lo que estaba construyendo. Durante años, vivió esa doble realidad, la del artista aplaudido y la del hombre que amaba en secreto. A veces, esa dualidad lo desgastaba. Había noches en las que miraba el techo y se preguntaba cuánto tiempo más podría sostenerlo. Pero cada vez que lo veía sonreír, sabía que valía la pena. Su pareja entendía su silencio. Nunca lo presionó, nunca le exigió nada. Sabía que cada paso debía ser dado con calma. Lo acompañaba con paciencia, con ternura y con una madurez que sorprendía. Esa complicidad fue lo que permitió que su historia creciera sin romperse. Sin embargo, hubo un día en que todo cambió. Durante un viaje, casi fueron descubiertos por un grupo de fanáticos. No pasó nada grave, pero la experiencia los sacudió profundamente. Espinosa comprendió entonces que el silencio que antes los protegía comenzaba a asfixiarlos. A partir de ese momento, algo en él empezó a transformarse. Ya no quería esconder lo que sentía, no por rebeldía, sino por necesidad. Se dio cuenta de que el amor, cuando es verdadero, no puede vivirse a medias. Que amar en la sombra era un acto de supervivencia, pero no de plenitud. Empezó a escribir canciones que hablaban de la libertad, del valor de ser uno mismo, del derecho a amar sin miedo. Y con cada palabra escrita, su voz interior se hacía más fuerte. Fue entonces cuando, una noche cualquiera, mientras cocinaban juntos, Espinosa miró las manos de su pareja y comprendió lo que llevaba tiempo evitando aceptar. «Quiero que seas mi esposo», le dijo. No hubo música de fondo, ni cámaras, ni testigos, solo dos hombres, una mirada y una promesa. La respuesta llegó en un susurro: sí. Ese sí marcó el final del miedo y el inicio de una nueva vida. Aquel instante fue la chispa que encendió su decisión de contarle al mundo la verdad. En la siguiente parte conocerás cómo Espinosa Paz enfrentó las reacciones del público, los titulares y el impacto emocional de una confesión que cambió para siempre su historia y la del espectáculo latino. Cuando Espinosa Paz finalmente decidió hacer pública su verdad, lo hizo con la misma sencillez con la que había hecho su propuesta. No hubo comunicado de prensa ni estrategia publicitaria, solo un momento de honestidad. Frente a las cámaras, con voz firme y mirada serena, dijo lo que llevaba tanto tiempo esperando pronunciar: nos vamos a casar. Y él es el hombre de mi vida. Esa frase recorrió el mundo en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron, los medios se agitaron, y millones de personas comenzaron a hablar de la noticia. Al principio, la reacción fue una mezcla de sorpresa y confusión. Muchos no sabían si creerlo. Otros, en cambio, lo celebraron como un acto de valentía. Los titulares llenaron los portales de noticias: Espinosa Paz rompe el silencio. El amor verdadero no tiene género. El cantante que desafió las reglas del regional mexicano. Lo que pocos entendían era la magnitud del paso que acababa de dar. No era solo un anuncio personal, era una declaración de libertad. Durante los días siguientes, Espinosa recibió miles de mensajes. Algunos cargados de amor, otros de crítica, pero en todos se percibía la dimensión del impacto. Muchos fanáticos le escribieron para agradecerle por atreverse a ser él mismo, por inspirar a otros a vivir sin miedo. Otros, más conservadores, expresaron su desconcierto, pero incluso entre las voces más duras, había un tono de respeto, porque era imposible negar la serenidad con la que el artista hablaba de su felicidad. Para Espinosa, aquella tormenta mediática no fue una carga, sino una confirmación. Había pasado tantos años imaginando lo peor, que cuando el mundo reaccionó, sintió una paz inesperada.
Por primera vez, no estoy actuando. Estoy viviendo, dijo en una entrevista posterior. Y esa frase definió todo. Su verdad no lo destruyó. Lo fortaleció, no lo aisló, lo liberó. El apoyo de su familia llegó poco a poco. Algunos necesitaron tiempo para asimilarlo. Otros lo abrazaron sin condiciones. Espinosa comprendió que no todos procesan el amor de la misma manera. Y no guardó rencor. La verdad no divide, revela, dijo una vez. Y en su caso, reveló el tipo de persona que siempre había querido ser, alguien capaz de amar sin pedir permiso. Su pareja, ese hombre 10 años menor que se había mantenido en silencio junto a él, se convirtió en el símbolo de esa nueva etapa. Juntos comenzaron a planear una vida lejos del ruido mediático, pero llena de pequeños instantes de felicidad. La boda, según confesó el cantante, será algo íntimo, rodeado solo de quienes realmente los aman. Nada de extravagancias ni cámaras, solo un compromiso auténtico. No quiero que sea un espectáculo, quiero que sea un inicio, explicó, y así será. Un inicio de una nueva vida en la que Espinosa ya no tiene que esconderse, ni justificarse, ni interpretar ningún papel. Su historia se ha convertido en una canción viva, una melodía que habla de libertad, amor y aceptación. Hoy, cuando se le pregunta cómo se siente, su respuesta es simple, ligero. Porque después de tantos años, ya no carga con el peso de los secretos. Su música, antes marcada por la nostalgia, ahora suena distinta. No ha perdido su esencia, pero tiene una nueva luz, la de un hombre que canta desde la plenitud. Sus seguidores lo notan, cada vez que sube a un escenario. Hay una energía distinta, más cálida, más humana, más real. Espinosa Paz ha demostrado que nunca es tarde para ser uno mismo. Que el amor, cuando es honesto, no necesita explicación. Que la felicidad no es un privilegio, sino un derecho. Y que vivir en verdad, aunque asuste, siempre vale la pena. Su historia no termina aquí. Porque lo que comenzó como una confesión se ha convertido en un mensaje universal. No hay amor más valiente que aquel que se vive sin miedo. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar o simplemente te acompañó unos minutos, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Aquí celebramos las historias que nos recuerdan que la vida es más plena cuando se vive desde la verdad. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, amar es siempre el acto más libre de todos.